En este tiempo devocional vamos a estar tratando un tema acerca de la fe. Para este tema he conseguido un subtítulo que le doy como nombre Creyendo por encima de la oposición. Cuando nosotros hablamos en términos de fe, estamos diciendo que toda persona, o sea, no es unos sí, otros no, sino toda persona, en el momento que de pronto quiere emprender algo hacia el futuro, va a encontrar obstáculos, y a esos obstáculos yo les he dado el nombre de oposiciones. Esas oposiciones pueden ser vencidas, pero obviamente son vencidas en la misma manera en que nosotros logremos interpretar nuestra idea, la idea que Dios haya colocado en nuestro corazón, y la logremos proyectar con la fe que conquista. Si la fe no está proyectada en esa dirección, lo más seguro es que vamos a empezar un proceso y en el camino lo vamos a soltar, porque no podemos olvidarnos de que siempre que nosotros vayamos a hacer un emprendimiento, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar oposiciones que terminarán por robarse en el ánimo, porque terminarán por impedir que nosotros lleguemos al punto donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Es por esto que me gustaría compartirlo desde las Sagradas Escrituras, porque pues de verdad que en la medida que la palabra de Dios se lee y la palabra de Dios penetra el corazón de uno, penetra el espíritu de uno, entonces uno se empieza a dar cuenta que las cosas no son tan difíciles como pareciesen, o por lo menos son más sencillas. Es más fácil llegar de la mano de la palabra de Dios que de pronto tratar de llegar solos. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Romanos, en la carta escrita de los Romanos, en el capítulo 4, y vamos a leer del verso 13 al 25. Las Sagradas Escrituras dicen: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. También dice en el verso 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Verso 17 nos dice: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. En el verso 19 nos dice esta palabra: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta parte de las Sagradas Escrituras podríamos tomarla como bandera o como texto base para desarrollar el tema del que vamos a estar hablando, ¿sí? De hacerle frente a las oposiciones en el momento en que nosotros estamos rumbo a conquistar algo de parte de Dios para nuestras vidas, en el momento en que tenemos una petición colocada delante de Dios y estamos sintiendo en el corazón que el tiempo de la petición, que el tiempo de la respuesta de esa petición
bendición ha llegado, vuelvo y les digo como en un comienzo, siempre vamos a tener obstáculos, siempre van a haber oposiciones, van a haber presiones, van a haber cosas que se van a presentar para impedir que nosotros vayamos hasta el punto en donde podamos recibir de parte de Dios lo que Dios tiene para nuestras vidas, o en base a lo que Él nos haya prometido o en base a lo que le hayamos pedido. Cuando miramos esta escritura, por ejemplo, nosotros encontramos a Dios haciéndole una promesa a Abraham y a su esposa Sara, y esa promesa, pues definitivamente en la medida en que uno lee la escritura y se remonta hacia el libro de Génesis, uno encuentra que desde el marco humano era imposible que se cumpliese, pero como igual era Dios el que la había prometido y la había recibido una persona que tenía la fe suficiente para hacer que eso que Dios le había prometido se cumpliese. Porque si somos claros, la palabra de Dios enseña que dentro de la promesa que Dios le había hecho a Abraham venía el que ellos, o sea, Abraham y Sara pudiesen tener un hijo, pero cuando miramos nosotros en esta palabra dice, en principio que Abraham era una persona muy mayor como para engendrar familia y que Sara era una mujer mayor y aparte de mayor estéril, pero él recibe la promesa, él crea esa palabra que Dios le entrega y empieza a perseverar, empieza a ir en función de recibir lo que él anhelaba en su corazón, pero que Dios lo había colocado en él. Teniendo en cuenta que en el caso de Abraham, él recibió una palabra del Señor de que le iba a tener familia, ¿sí? Hablando de esa promesa central que Abraham recibe, porque si somos claros, él recibe varias promesas, pero hablando de la promesa de un hijo, que es de lo que esta palabra nos está entregando, es hacia donde nos está llevando, entonces tendríamos que decir que en estos textos leídos nosotros encontramos la palabra fe, la palabra esperanza y la palabra confianza, la encontramos de manera implicativa. Cuando hablamos de fe tenemos que pensar que la fe nos lleva a ver lo que no hay. Abraham fue llevado a través de la fe a ver la promesa de Dios cumplida, a esperar en Dios que esa palabra se cumpliese, y es por eso que es importante meter la palabra de esperanza acá. ¿Por qué? Porque la esperanza nos lleva a esperar con paciencia lo que hemos pedido. La esperanza también nos mete en la expectativa que Dios tiene para con nuestro futuro. En este caso, Abraham seguramente ya había perdido la esperanza de tener un hijo que saliera de sus lomos, como dicen las Sagradas Escrituras, pero más sin embargo, por haber sido el hombre de la fe, el hombre de fe, de una fe inquebrantable, como dice la palabra, pudo esperar y pudo creer hasta el final, hasta tener cumplida la promesa que Dios le había dicho. Ahora, para eso pues también fue importante anexar la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza es la que nos da la capacidad de persistir hasta conseguir lo que hemos visto con los ojos de la fe. O sea que en el caso de Abraham, por la fe que había en él pudo llegar al punto de recibir lo que Dios le había prometido. Ahora coloquemos esta palabra en contexto para nosotros. Si nosotros recibimos de parte de Dios una promesa o le tenemos una petición, le hemos pedido algo, estemos claros de que si nosotros no le permitimos al enemigo que se nos robe la semilla de la fe, y esa fe está produciendo esperanza y está produciendo confianza, cualquier cosa que le hayamos pedido, Dios lo va a hacer y nosotros lo vamos a obtener. Porque yendo a un contexto bíblico, nosotros podríamos decir que es muchas las veces que uno encuentra en la Biblia que le pidieron a Dios, Dios dio, pero la persona no recibió porque sencillamente dejó de creer en el proceso de esperar. Por eso, hermano y amigo que está escuchando este tiempo devocional, tenga claro, lo que usted le ha pedido a Dios, si usted se lo ha pedido en la voluntad de Él y viene para bien suyo, para bien de su familia, para el bien de toda la gente que lo rodea a usted, que usted representa, téngalo claro, Dios ya lo ha hecho. Usted lo único que necesita es esperar con paciencia y Dios le va a entregar, le va a llegar el día en que Él va a colocar en su mano lo que usted un día le pidió. Pero
pero para eso usted necesita tener toda su fe puesta en Él, tener la esperanza de que si usted le pidió a Dios, Dios le va a conceder lo que usted pidió y estar confiado, absolutamente confiado de que usted le ha pedido a Dios y que si Dios dijo que le iba a dar, porque la Biblia lo dice, si Dios en la palabra le dice a usted que le iba a dar, que lo iba a proyectar, que lo iba a llevar a un mejor mañana, ni lo dude, porque de esa manera será. Que Dios me lo bendiga mucho, que Dios lo guarde y nos vemos mañana en este mismo tiempo.